Hola de nuevo amigos y suscriptores del canal YouTube de JJ Formación. Continuamos con los audios-vídeos, para conocer mejor nuestra Constitución y explicaremos paso a paso todos los artículos de nuestra Carta Magna, en este segundo vídeo método de estudio y estructura. Pero antes de nada queremos hacer una pequeña introducción, donde poder seguir un método de estudio apropiado para poder entender nuestra ley de leyes o ley fundamental. Comenzamos. Debemos tener claro y romper con varios mitos relacionados a esta ley fundamental, la Constitución del 78, y antes de desarrollarla, lo primero y principal es que no es completa, asimismo intentaremos una defensa frente a los distintos detractores de la misma, que los hay, pero una cosa está clara e innegable, que ni es perfecta, ni está estructurada de forma irreprochable e impoluto o íntegra. Por otra parte hay que tener en cuenta al comenzar el estudio de nuestra Constitución, es que debemos tener dos cosas a mano, la primera es el texto íntegro de una Constitución y la segunda es el esquema de la misma, que si es posible realizado por vosotros intentaremos facilitar uno en siguientes vídeos, de forma que antes de leer un artículo debemos de saber en qué parte nos encontramos y bajo qué título está, pues si intentamos memorizar los números nuestro recuerdo no durará sino pocos días o un pequeño espacio de tiempo, que también explicaremos en otro momento con las tres clases de memoria. A corto plazo, largo plazo y sensorial, en una pequeña explicación tenemos que decir que la memoria a corto plazo se dedica a retener información por breves lapsos de tiempo. En cambio, la memoria a largo plazo tiene una temporalidad mayor, suele trascender el paso de los años. Por su parte, la memoria sensorial son todos los procesos dedicados a captar estímulos breves de forma selectiva. Pero bueno, para no despistarnos del tema de hoy que es la Constitución, ya que cualquier momento es bueno para dejar pequeños apuntes a tener en cuenta, y es que no podemos reprimir nuestras ganas de explicar las cosas. Seguimos con la Constitución. A la hora de estudiarla vamos a eliminar trabajo inútil. Lo primero es que no tenemos que memorizar ninguna fecha, salvo la del día en que se votó en referéndum, el 6 de diciembre de 1978, los dos primeros datos de la fecha son más fáciles de recordar al comprobar en un calendario que es fiesta. Y el día 27 del mismo mes en que el rey la sancionó. Sancionar, en este caso no tiene nada que ver con su aspecto negativo de aplicar sanciones, sino que es un paso necesario para dar validez a una ley. La segunda tarea a eliminar es que no vamos a memorizar los números de los artículos, pues como veremos al ir avanzando los más importantes los vamos a retener debido a que son los más repetidos. Otra cosa que debemos tener en cuenta es a qué se refiere cada artículo. Hay que diferenciar cuando dice los españoles, ejemplo artículo 19, con lo que solo afectará a estos, de cuando dice todos artículo 17. ¿Qué es y para qué sirve una Constitución? Principalmente el objeto que tenemos es el diferenciar y establecer las relaciones entre los poderes que hay, delimitando los mismos, que son los que realmente garantizan los derechos a los ciudadanos, pero debemos saber en primer lugar a qué nos enfrentamos, la Constitución llamada también Ley Fundamental. En cuanto recoge solo las relaciones de poder fundamentales y básicas, no se puede definir con un simple concepto, pues es muchas cosas en una. Para comprenderla debemos ir acotando su contenido, en primer lugar un contenido dogmático integrado por principios que son aspectos fundamentales que rigen los pensamientos o conductas, y que dan concreción a los valores, también lo componen los propios valores quienes dan eficacia para producir los efectos deseados por la Constitución. Su función más bien es interpretativa de la misma, son la meta que se busca, valores básicos para el funcionamiento del país, y también lo integran derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos que en nuestra Constitución están contenidos en el título 1. Otro tipo de contenido es el orgánico. ¿Y qué es este contenido? Pues simplemente la parte correspondiente al funcionamiento, organización y reparto de competencias de los poderes que son quienes rigen nuestros intereses, quienes nos gobiernan, legislan o juzgan, tienen poder de capacidad de decisión y de influencia. Y aquí se consagra la separación y distinción de funciones de cada uno. La parte dogmática serían objetivos que cumplir y la orgánica los instrumentos para lograrlos. También se puede aludir a Constitución formal en el sentido de norma jurídica, en cuanto a un conjunto de normas que organizan los poderes del Estado y Constitución material como estructura, como organización del sistema donde nos desenvolvemos. Entre los contenidos concretos tenemos: primero, en cuanto a las normas establece un sistema y la forma para producirlas. Segundo, define los poderes, legislativo el que hace las leyes, ejecutivo el que gobierna, y judicial el que juzga,
las relaciones entre ellos y los compromete a obedecerla para el respeto a los ciudadanos. Tercero, contiene novedades respecto a anteriores, por ejemplo, la regulación de las autonomías, la corona, el estado aconfesional, un estado donde no está, o debería estar favorecida, una iglesia concreta, en los que posteriormente entraremos. Cuarto, materializa las opciones constitucionales que son por lo que el constituyente se definió al momento de hacer la misma, por ejemplo, la monarquía parlamentaria como jefatura del Estado, la democracia representativa en el pluralismo político, el Estado autonómico dentro de la organización territorial, etc. Como último punto aclaratorio antes de entrar en detalles, la Constitución que tenemos escrita está precedida por una Constitución de hecho, con lo que se viene a concretar una situación vivida, que en nuestro caso es la transición de una dictadura a una democracia, realizada por acuerdo pacífico de las fuerzas políticas y sociales, evitando una revolución. De ahí que el contenido de la Constitución debiera satisfacer tanto a detractores, como a los nuevos sucesores en el régimen democrático, por lo que era necesario y casi obligatorio jugar con los dos frentes. Surgió así una Constitución extensa, en cuanto a sus artículos, solo superada por la de Cádiz, 1812 llamada la Pepa, derivada ya que no se crea a la vez con el Estado, como sucedió en Estados Unidos, y en cuanto a su reforma de contenido es rígida puesto que establece para sí procedimientos especiales de reforma, título 10. Para curiosos hay que decir que los padres de la Constitución, aunque en la práctica fueron más, son Rodríguez de Miñón, Gabriel Cisneros y Pérez Llorca por UCD, Manuel Fraga por AP, Peces Barba PSOE, Soletura PCE-SUC y Miguel Roca CIU. La Constitución se estructura de la siguiente forma. El texto consta de 10 títulos más uno preliminar, son 169 artículos y las disposiciones al final. Título preliminar, artículos 1 a 9. Título 1, de los derechos y deberes fundamentales. Artículo 10. Capítulo primero, de los españoles y los extranjeros, artículos 11 a 13. Capítulo segundo, derechos y libertades. Artículo 149. Sección primera, de derechos fundamentales y libertades públicas, artículos 15 a 29. Sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos, artículos 30 a 38. Capítulo tercero, principios rectores de la política social y económica, artículos 39 a 52. Capítulo cuarto, de las garantías de las libertades y de los derechos fundamentales, artículos 53 y 54. Capítulo quinto, de la suspensión de los derechos y libertades, artículo 55. Título 2, de la Corona, artículos 56 a 65. Título 3, de las Cortes Generales, capítulo primero, de las Cámaras, artículos 66 a 80. Capítulo segundo, de la elaboración de las leyes, artículos 81 a 92. Capítulo tercero, de los tratados internacionales, artículos 93 a 96. Título 4, del Gobierno y la Administración, artículos 97 a 107. Título 5, de las relaciones entre el Gobierno y Cortes Generales, artículos 108 a 116. Título 6, del Poder Judicial, artículos 117 a 127. Título 7, Economía y Hacienda, artículos 128 a 136. Título 8, de la Organización Territorial del Estado, artículos 137 a 158, capítulo primero, Principios Generales, artículos 137 a 139, capítulo segundo, de la Administración Local, artículos 140 a 142. Título 9, del Tribunal Constitucional, artículos 159 a 165. Título 10, de la Reforma Constitucional, artículos 166 a 169. Disposiciones adicionales 4 capítulo tercero, de las comunidades autónomas, artículos 143 a 158. Disposiciones transitorias 9. Una disposición derogatoria. Y una disposición final. Y aquí terminamos por hoy con el audio-vídeo segunda parte, sobre el método estudio de la Constitución. En breve seguiremos con la tercera parte. Saludos a todos amigos y suscriptores.